Ok, muy buenas noches. Dios los bendiga. Gracias por esperar. El Señor sabe por qué lo hace. Aquí es medianoche. Es decir, yo estoy predicando esto el 30 de abril del año 2021 desde Nueva York. Y allá es 29 de abril, una hora antes. Todo te da un propósito y ahora que entiendo que es Dios. Porque yo había llegado a esta instancia en la continuidad de cultos. Este va dentro del paquete de asombrosas revelaciones. Creo que va a ser uno de los cultos más trascendentes de mi vida. Se llama Los Vientos de Abril. Los Vientos de Abril. Quiero que capten y dimensionen el momento. Cuando lo iba a traer en Colombia, el Señor me dijo, no, guárdalo para Estados Unidos. Vamos, sin más preámbulos, a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13. Verso 13, 14 y 15. Verso 13, 14 y 15. Cuando lo tengan me dicen a mí. Este va a ser un culto con un valor histórico muy grande, muy fuerte, muy delicado. Así que les pido su mejor esfuerzo. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, verso 13, 14 y 15. Verso 13, 14 y 15. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Padre, humanamente sentimos el peso de la vida, de la historia, de la presión, de una guerra espiritual grande, pero te damos gracias porque nos has permitido lograr objetivos muy puntuales y concretos, cerrando el telón de la historia. Después todos comprenden lo que estábamos haciendo de fondo acá. Sé que algunos ya lo intuyen y Padre Eterno, en los albores, un día como hoy, aquí ya en Nueva York, 30 de abril, y allá en Colombia, 29, fue fundado Estados Unidos de Norteamérica. Dios me ha correspondido traer en esta hora la enseñanza, los vientos de abril. Y con reverencia abordamos tu palabra en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así la eterna palabra del Señor. Escuchen bien, esto es la dedicación del templo, ¿no? Perdón, voy a leer desde el verso 11 para que puedan entender que esto fue en Israel cuando fue dedicado Israel como nación. Y recuerden que Estados Unidos es paralelo en todo a Israel. Ahora, Israel como nación fue dedicada en el templo de Salomón, en el templo que Salomón construyó para Dios. Y esta es la inauguración del templo. Ahora, Estados Unidos como nación fue dedicada en la capilla de San Paul, de San Pablo. Perfecto. Entonces vamos a leer desde el verso 11. Quiero que entiendan el contexto. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. Ojo, primera cosa, cerrar los cielos para que no haya lluvia. 1. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra. 2. O si enviare pestilencia a mi pueblo. 3. Mire, esas son las 3 características que se necesitarían. Y quiero decirles antes de comenzar el servicio que eso se cumplió todo en el 2020. En el 2020, por el vento tan fuerte, por la situación tan tremenda en Australia, hubo el incendio más grande forestal de toda la historia, con la muerte de tantos animales. El 2020 fue
el año de la langosta, ustedes pueden verificarlo, y el 2020 fue el año del coronavirus, la pestilencia. Las tres cosas se dieron juntas. Allá en Israel, antes del asunto, las tres cosas se dieron. Ahora, Salomón dio unas condiciones, es donde entramos al verso 14. Dice así la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Uno, ese pueblo solo es el mensaje, hermano, no es nadie más, no es la denominación. No sé si están captando, es muy delicado lo que estoy diciendo. No sé si están en el espíritu o no, pero esto es muy terrible. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Uno, y oraren. Dos, y buscaren mi rostro. Tres, y se convirtieren de sus malos caminos. Cuatro, entonces, ahora vienen tres cosas como consecuencia de eso. Yo oiré desde los cielos. Uno, y perdonaré sus pecados. Dos, ahora vienen tres cosas como consecuencia. Entonces yo oiré desde los cielos. Uno, y perdonaré sus pecados. Dos, y sanaré su tierra. Tres cosas que Dios prometió. Oír desde los cielos, perdonar sus pecados y sanar su tierra. Y dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ese lugar era el templo de Salomón y ese lugar fue la capilla de San Pablo en los Estados Unidos. ¿Sí? Pero mire, usted dirá, ¿por qué le colocó a esto los vientos de abril? No sé si recuerdan que en el Memorial Lincoln en Washington, y ya esto es historia, yo envié un video diciendo que alguna vez Estados Unidos de Norteamérica iba a ser destruido completamente en la guerra civil que tuvo Estados Unidos entre el sur y el norte. Estados Unidos estuvo a punto de desaparecer si no fuera por un hombre sabio, por un hombre piadoso, por un hombre santo, que en abril hizo algo muy tremendo y salvó a los Estados Unidos de América. Mi culto va enfocado a eso y si alcanzo con el tiempo también abriré el misterio de la torre, o si no lo haré mañana desde la torre. Pero esto que les voy a decir es muy, muy fuerte. Esto es muy tremendo. Miren, eh, cuando Lincoln, alguna vez en un discurso, ustedes saben que a Lincoln le tocó la guerra civil de Estados Unidos de América. El momento más crítico fue cuando Estados Unidos pudo desaparecer. La gente no tiene magnitud de eso. Pero Lincoln había dicho esto, hasta que cada gota de sangre extraída por el látigo sea pagada por otra, extraída por la espada, como se dijo hace 3000 años, aún se debe decir, los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Esto dijo Lincoln durante la guerra civil. La guerra había convertido las granjas en campos de batalla y las ciudades en devastaciones bañadas en sangre. Hay una película que habla muy bien de esa guerra civil, que es un hito histórico, lo que el viento se llevó, parte de la guerra civil y de varias cosas. Bueno, y hay muchas. Bien, a medida que se acercaba a su tercer año, ojo, las perspectivas de la Unión parecían sombrías. Sus generales más altos fracasaban y eran reemplazados uno tras otro. En el este, la Unión sufría una derrota ante el ejército de Virginia del Norte, dirigida por el general Robert E. Lee. En el oeste, su campaña para tomar
el bastión confederado de Vicksburg, también sufrió repetidos fracasos. Así que miren, esto es fuerte, me estoy metiendo desde Nueva York en lo fuerte de la historia de los Estados Unidos. No se vislumbraba un final y con muchos en el norte, cada vez más cansados de la guerra, el peligro de deserción y la derrota del gobierno de Abraham Lincoln y por lo tanto la aceptación de la secesión de la Confederación estaba creciendo. O sea, secesión era que cesara la Confederación Americana, lo que era Estados Unidos de América. Quiero que lo piensen, ¿no? Y quiero que dimensionen. Están teniendo el privilegio de escuchar esto desde los Estados Unidos de América. Y porque algo pasó este día, van a entender. Bueno, ¿cuál es el punto? Y si eso hubiera sucedido, los Estados Unidos de América, como los conocemos, habrían dejado de existir. Escúchenme bien. Si la guerra civil de los Estados Unidos o guerra de secesión hubiera continuado, sencillamente los Estados Unidos de América, como lo conocemos, hubieran dejado de existir. Quiero que piensen, quiero que mediten en esto, quiero que se den cuenta y quiero que reflexionen. ¿Alguna vez sabían que esto fue exactamente así o no lo sabían? Cierto que la mayoría ignoraban totalmente. O sea, Estados Unidos estuvo al borde de dejar de existir en 1863. Estaba totalmente al borde. Estuvo a nada, escúchenme, a meses. Y les voy a explicar hoy, se llama Los vientos de abril, qué fue lo que hizo que Estados Unidos fuera preservado y fuera continuado. Y esto los va a enternecer, los va a impactar, porque en ese tiempo a Abraham Lincoln le tocó ser el vaso de misericordia como presidente de Estados Unidos para esta nación. Pero ya es demasiado tarde, ya no hay misericordia para esta nación. Y a mí me toca ser el vaso de recordar estas cosas y puntualizar el por qué las cosas vienen para un juicio inexorable en la misma fecha. Entonces, tenemos claro que si hubieran aceptado la secesión de la Confederación y eso hubiera sucedido, pues los Estados Unidos de América, como lo conocemos, habría dejado de existir. Pero mire, luego se produjo un revuelo en la capital de la nación, basado en el modelo, y esto los va a sorprender, dado en las escrituras de una nación que sufre las consecuencias de sus pecados y la promesa de sanidad y restauración. El Senado de los Estados Unidos, escuchen, que queda allá en el Capitolio en Washington, donde yo les mostré, le pidió a Lincoln que estableciera un día nacional de oración y arrepentimiento. Entiendan esto. El Senado de los Estados Unidos le pidió a Abraham Lincoln que convocara a un día nacional de oración y arrepentimiento. Abraham Lincoln emitió una proclamación instando y convocando a la gente de Estados Unidos a hacer literalmente lo que se establece en 2 de Corintios 7:14, a humillarse, a orar, a buscar el rostro de Dios, a volverse de sus caminos pecaminosos, es decir, a arrepentirse, hermanos. La proclamación terminó con la esperanza de recibir 3 bendiciones, que las oraciones de la nación fueron escuchadas en las alturas, que Dios concedería, como leímos ahorita. 1, el perdón de nuestros pecados nacionales. 2, que comenzaría la restauración de nuestro ahora dividido y sufriente país. ¿Sí? Era muy claro. ¿Sí?
Eran las tres bendiciones exactas prometidas en la Escritura y citadas en orden exacto en que fueron dadas. ¿Cuáles? Entonces oiré desde el cielo, que era la primera bendición, oír desde las alturas. La segunda, ¿sí? El perdón de nuestros pecados nacionales. Recuerden, como dice, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado. Y el tercero, la tercera, ¿sí? La restauración de nuestro ahora dividido y sufriente país. ¿Sí? Y en la escritura dice, y sanaré su tierra. Hermano, mire, eso lo hicieron. Le estoy hablando de la historia literal que salvó a Estados Unidos de perecer en ese tiempo. Así que en los días oscuros de esta guerra civil de los Estados Unidos, Abraham Lincoln instó a la nación a acudir en oración y arrepentimiento ante Dios. Los historiadores están de acuerdo, y escuche, en cuál fue el año que marcó el punto de inflexión de la guerra civil. ¿Y sabes cuál fue? ¿Quieren saber cuál fue? El año de 1863. Más específicamente, escuchen, les voy a contar algo. En julio de 1863, con dos batallas, el compromiso más famoso de esa guerra y el más sangriento jamás librado en el hemisferio occidental, que fue la batalla de Gettysburg, el profeta habla de ella, y la otra igual de crítica y decisiva, la batalla de Vicksburg. Ambas se pelearon al mismo tiempo. Escuchen, esto es fuerte lo que les voy a decir. La batalla de Gettysburg terminó el 3 de julio. La batalla de Vicksburg terminó al día siguiente, el 4 de julio de 1863. Ahora, el punto de inflexión de la guerra civil llegó en los primeros días de julio de 1863, pero les vamos a explicar por qué. Eso determinaría la victoria de qué? De la Unión, la derrota de la Confederación y la supervivencia de los Estados Unidos de América. ¿Y quieren saber cuándo se llevó a cabo el Día Nacional de Oración y Arrepentimiento? En 1863, el mismo año, unos mesecitos antes de julio de la batalla de Vicksburg y de la batalla de Gettysburg. ¿Quieren saber cuál fue el día exacto? Por eso ustedes son unos privilegiados en esta noche. Yo lo digo muy, muy tremendo. Desde Nueva York. Ocurrió a finales de abril. Y así el punto decisivo de la guerra llegó más que 2 meses después, en julio. Gettysburg fue el punto culminante de la Confederación. El plan del general Lee era entrar en el territorio del norte y aplastar al ejército de la Unión de manera tan perentoria que el norte renunciara a la guerra. Así la batalla amenazó con provocar la dispersión, la disolución, la desaparición de los Estados Unidos de América. Pero ¿saben qué? En vez de eso, se convirtió en el punto decisivo de su preservación. Gettysburg fue el mayor desastre del general Lee. A partir de ese momento, nunca montaría una gran ofensiva contra la Unión, sino que libraría una guerra de defensa. Gettysburg comenzaría el declive de la Confederación y conduciría a su destrucción. Estén captando esto, preciosos. Ahora, luego estuvo la batalla de Vicksburg al día siguiente. La ciudad de Vicksburg le dio al sur el control del río Mississippi y fue conocida como el clavo que mantenía unida a la Confederación. Lincoln vio su derrota como la clave para poner fin a la guerra. Así que la Confederación había intentado dividir a los Estados Unidos en dos, pero con la caída de Vicksburg, el 4 de julio de 1862,
La confederación misma se dividió en dos y su fin ahora era solo cuestión de tiempo. El responsable de la caída de Vicksburg fue nada más y nada menos que el general Ulysses S. Grant. El profeta también habla de él. La victoria constituiría el punto culminante, escuchen, no solo de la guerra, sino de su carrera, y en última instancia lo llevaría a ser puesto a cargo de todas las fuerzas de la Unión y a poner fin a la guerra. ¿Están aquí? Bueno, no sé si están aquí. Ahora, la campaña para tomar Vicksburg había estado en marcha desde el invierno del año anterior. Grant había hecho 5 intentos para tomar la ciudad. Todos habían fallado. Pero en la primavera de 1863 todo cambió cuando Grant condujo a sus hombres a través del río Mississippi y al día siguiente obtuvo la primera victoria en toda la campaña. Se llamó la batalla de Port Gibson. Escuchen bien esto, ¿están aquí? La batalla de Port Gibson, donde todo cambió. Por lo tanto, fue el punto de inflexión del momento crucial de la guerra civil, la batalla de Port Gibson. ¿Quieren saber cuándo sucedió la batalla de Port Gibson? Que fue el punto de inflexión y empezó a darle la victoria a Ulysses Grant. Sorpréndanse, eso ocurrió el 1 de mayo de 1863. Escuchen, sorpréndanse. El Día Nacional de Oración y Ayuno y Arrepentimiento, ¿saben cuándo se realizó? El 30 de abril de 1863, el mismo día que había sido fundado Estados Unidos de América. Sorprendente, hermanos. Esto es historia, esto es verdad, por eso les estoy hablando de los vientos de abril. ¿Siguen aquí conmigo? Solo sorpréndanse. O sea, el 30 de abril hicieron ayuno, arrepentimiento y oración. Dios los escuchó y al otro día vino la batalla de Port Gibson, que empezó a darles avance, hasta que en Vicksburg y en Gettysburg avanzaron y ganaron. Esto es sorprendente, hermanos preciosos. Entonces, sucedió al día siguiente, ¿sí? Port Gibson, ¿sí? Donde todo cambió, sucedió al día siguiente, el 30 de abril, hermano. Sí, el punto de inflexión del punto decisivo de esa guerra, el día que condujo al final de la guerra y a la sanidad de la tierra de los Estados Unidos, tuvo lugar al día siguiente del Día de Oración Nacional y Arrepentimiento, hermano. En otras palabras, el 30 de abril fue el día de si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora. Y el 1 de mayo, el día que puso en marcha, el día de entonces yo sanaré su tierra y oiré desde los cielos. ¿Ven? El día siguiente, hermanos. Esto es muy tremendo, es sublime, es para llorar, es estremecedor. ¿Sí? Mire, en el Memorial Lincoln, en Washington, y por eso allí medio les solté algo, pero lo tenía que predicar desde aquí. Hay 36 columnas juntas. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían 36 columnas? ¿Saben por qué? Porque allí yo lo leí en uno de los avisos que mandé, y en ese momento no lo entendieron, pero hoy lo van a entender. Porque esas 36 columnas representaban los 36 estados que existían en el momento de la presidencia de Abraham Lincoln. Y los nombres de esos estados están grabados en las columnas. ¿Sí? Sí, por ejemplo, cada una representa a diferentes, Pensilvania, ¿sí? Ojo, esto es muy, muy, muy profundo, hermano, ¿sí? Entonces,
Nosotros tenemos que darnos cuenta que todo estaba allí en los monumentos, todo estaba allí en los símbolos, ¿sí? Todo estaba allí puesto, ¿sí? Entonces, la batalla de Vicksburg dejó al general Lee deprimido por el resultado, ya que creía que no lograba más. Lo frustró tanto que se volvió aún más decidido a asestar un golpe aplastando la Unión en su propio territorio. Y en segundo lugar, reforzó su confianza en que podía ejecutar plenamente ese golpe. Y en tercer lugar, le dio a la Confederación la confianza para aprobar el plan de Lee. Ahora, la batalla de Chancellorsville llevaría directamente a la de Gettysburg, el mayor desastre de la Confederación y el punto de inflexión de la guerra. Mire, hay algo acá que es muy importante porque hay cuatro ángulos ahí en el Memorial Lincoln que representan esas batallas, ¿sí? Entonces, y aquí hay algo tremendo de alguien que el profeta también habla. Cuando Lee entró en Gettysburg, faltaba alguien, su mayor general, y el hombre al que se refería como su mano derecha era Stonewall Jackson, y su ausencia en Gettysburg resultaría crucial. ¿Saben por qué no estaba allí Stonewall Jackson? A causa de la batalla de Chancellorsville. Era de noche. Las tropas de Jackson vieron el acercamiento de soldados a caballo. Tomándolos por jinetes de la caballería de la Unión, abrieron fuego, escuchen, pero los soldados que se acercaban, nada más y nada menos que eran los suyos. Y uno de ellos fue el mismo Stonewall Jackson. ¿Saben? Stonewall Jackson fue abatido por su propio fuego. La herida fue mortal. Se dice que Lee comentó que por el bien del sur prefería haber sido el único disparo hacia Jackson. Así que la muerte de Stonewall Jackson aplastó totalmente la moral del ejército confederado y el propio sur, en tanto que reforzó la del norte. Ve como en los días de las batallas de Israel, que Dios bajaba y confundía a unos contra otros. ¿Se acuerdan? El mismo Dios todavía está vivo. Entonces eliminó a uno de los comandantes más brillantes de la historia estadounidense de la campaña confederada. Ahora, los historiadores han citado la ausencia de Jackson en Gettysburg como decisiva para provocar la derrota del ejército de Lee y por lo tanto el final de la confederación que quería dispersar Estados Unidos. Ahora, ¿ustedes saben cuándo le dispararon a Jackson? ¿Quieren saberlo? El 2 de mayo de 1863, hermano. 2 días después de que hicieron el arrepentimiento, la oración y ayuno de Segunda de Crónicas 7, 14 y 30 de abril, hermano. O sea, yo les estoy dando datos históricos, reales. 2 días después del Día Nacional de Oración. Ahora, la batalla de Chancellorsville puso todas esas cosas en movimiento. De manera que cuando comenzó Chancellorsville, bueno, pues la batalla comenzó el 1 de mayo de 1863, el mismo día después del Día Nacional de Oración. Sorpréndanse, hermano. Esto es historia y esto necesitaba ser sabido por ustedes. Hoy, desde Nueva York, 30 de abril, desde Colombia, 29. Estoy una hora adelantado en el tiempo. Ahora, todo esto, mire, ahora, otro de los generales de Lee, el general James Longstreet, marcaría Chancellorsville como el punto decisivo de la guerra. Dice, cuando las nubes oscuras del futuro comenzaron a descender por encima de los confederados. Así,
que ese fue el punto culminante del punto de inflexión, al igual que la primera victoria de Grant en la campaña de Vicksburg. Sí, seamos claros, voy a ir cerrando y ya trayendo el panorama más de fondo. Los dos puntos de inflexión, la batalla de Chancellorsville, 2 de mayo, y la batalla de Port Gibson, ¿sí? O sea, 1 y 1 de mayo, perdón, comenzaron el mismo día, el posterior al día de oración, arrepentimiento y ayuno. Dios no puede fallar. Si mi pueblo se humillare y orare. Oye, y así lo hicieron por decreto presidencial y orden del Congreso en el Capitolio de Washington. Y al día siguiente, entonces, al día siguiente, hermano, todo empezó a cambiar. Ahora que tú estás sabiendo estas cosas, cuando estamos al borde del tiempo y cuando mañana tengo que detonar todas las cosas en la zona cero, en la capilla de San Pablo, y ahí en el One World Trade Center subiendo hasta su cima, ¿sí? Todo esto tiene un propósito importante. Ahora, poco más de 2 meses después de ese 1 de mayo, esto se manifestaría al mundo el 3 y 4 de julio en las batallas de Gettysburg. Digo, poco más de 2 meses, en julio 3 y 4 ya esto se manifestaría al mundo en Gettysburg y en Vicksburg. Espero que lo estén entendiendo. Esto es muy tremendo, hermanos. Nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Entonces, el llamado que hizo Lincoln, por eso fue toda mi vida. Ahora, siempre admiré a Lincoln. Y cuando entré al mensaje lo admiré más. Y cuando he investigado todo esto de fondo, mucho más. Pero digamos que el llamado de Lincoln, su llamado a Estados Unidos de América a la oración y al arrepentimiento, pues fue lo que finalmente cambió el curso de la historia mundial, hermano. Porque Estados Unidos se convertiría después de eso en el reino del equilibrio, en la cabeza de las naciones. Quiero que lo piensen. ¿Qué habría sucedido si él no hubiera hecho ese llamado y ellos no hubieran respondido, no se hubieran humillado y orado, y si hubieran apartado sus caminos pecaminosos, y si no hubieran buscado el rostro de Dios? Y si Grant no hubiera cruzado el Mississippi ese día y ganado su primera batalla y tomado a Vicksburg y dividido la Confederación en dos. ¿Y qué hubiera sucedido si Chancellorsville nunca hubiera sucedido y por lo tanto Gettysburg nunca hubiera tenido lugar? ¿Y qué hubiera pasado si Stonewall Jackson hubiera vivido para luchar en Gettysburg y el sur continuara con sus guerras ofensivas contra el norte? Escuchen, hermanos, todas esas cosas habrían llevado a la disolución de la nación. Los Estados Unidos de América, como los conocemos, habrían dejado de existir. Ve, alguien tuvo que detonar algo, y el que tenía que detonar eso para la salvación era Abraham Lincoln. Y ahora alguien tiene que detonar las cosas para el final de los días, porque una cosa conlleva a otra inmediatamente. Es como cuando les he explicado algunas situaciones y hoy lo van a entender más de fondo. No era por informarlos, sino que Dios venía poniendo en nuestro corazón, investigar, trabajar todo esto. Ustedes vieron la escritura que yo recibí ayer en la zona cero, no la recibí en otra parte. Dios sabe que me postré, Dios sabe que me humillé, Dios sabe que cerré los ojos, Dios sabe que con lágrimas le pedí una escritura para Estados Unidos y el mundo, y ustedes saben lo que salió en esa escritura, ¿sí? O sea, esto es indudable, hermano, esto es real, está pasando. Ahora, la cosa más fuerte es mañana, o ahora más tarde, para mí, y para ustedes mañana. Entonces, hermano, ¿qué habría pasado? Que el sur se habría convertido
Estados Unidos hubiera dejado de existir, el sur se habría convertido en una nación esclava, el norte habría continuado como un remanente de lo que alguna vez fue Estados Unidos, con solo una parte de sus recursos y poderes anteriores. ¿Qué es lo que les quiero mostrar, hermano, con los vientos de abril? Abril es determinante. Estados Unidos nació como un cordero. Todos los corderos nacemos en abril. Y todo este asunto es algo muy fuerte. Si usted observa, Abraham Lincoln en abril fue asesinado en un abril. Vaya, investigue y se dará cuenta que Abraham Lincoln fue asesinado el 14 de abril. Entonces, estas cosas son reales, hermano. ¿Sí? ¿Qué habría pasado entonces cuando la maldad del nazismo empezó a surgir y a extenderse por el continente europeo? Quiero que lo empiecen, que lo piensen. Si Estados Unidos, como lo conocemos, no hubiera existido o no fuera lo suficientemente fuerte para vencerlo, ¿quién venció a Hitler? Estados Unidos. Hey, ¿y qué hubiera pasado cuando la oscuridad del comunismo comenzó a envolver el mundo? Si los Estados Unidos no existieran para oponerse y contenerlo, Estados Unidos fue un instrumento en las manos de Cristo, fue el reino del equilibrio para poner control a las cosas, detuvo el nazismo, detuvo el comunismo. Hey, pero todas estas cosas, todo este surgimiento de esta superpotencia, de esta corona y cabeza de naciones, 15 de abril, gracias, todo este surgimiento y cabeza de naciones, todas esas cosas giraron en un solo día de abril de 1863, con las oraciones del pueblo de Dios. Toda esa oscuridad, todos esos males, el nazismo, el comunismo, al final fueron deshechos debido a las oraciones elevadas en ese último día de abril, en ese 30 de abril de 1863. Aunque no lo sepan, ese día comenzó la derrota del nazismo, la caída del comunismo y otros innumerables giros y repercusiones de la historia mundial con el misterio del retorno y una antigua promesa bíblica dada para una nación quebrantada, hermanos. Es tan tremendo esto que Hitler murió un 30 de abril, si no estoy mal. Hitler murió un 30 de abril. Está registrado la muerte de Hitler, un 30 de abril de 1945. Bien, ahora todo, escuchen, todo, van a quedar sorprendidos de esto, muy sorprendidos. Se remonta a la zona cero. Ustedes dirán, hermanos preciosos, solo verifíquenme lo de Hitler. ¿Cómo así? ¿Qué quieren? ¿Qué ustedes dirán? Sí, 30 de abril, mire, es impresionante, hermano. Esto es para llorar, hermano amado. Yo estoy diciendo la verdad con lágrimas en esta noche, desde este apartamento, desde este lugar al frente de Manhattan. Escuchen, hermanos. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo así que esto se remonta a la zona cero? Pues el pasaje del segundo libro de Crónicas 7:14 fue dado como respuesta a las oraciones que hizo el rey Salomón en el terreno de consagración de Israel. Mire, en el año 2019, en diciembre, tuve el privilegio de estar parado donde fue colocado. En el año 2019, en diciembre, tuve el privilegio de pararme en el lugar santísimo donde estaba colocada el arca, que hoy es el domo de los espíritus. Yo me paré en esa piedra y yo nunca escogí que me había puesto ese día la camiseta de Harley Davidson, comprada en Estados Unidos, que es Harley Davidson, hijo de David. Yo no escogí eso, es la misma camiseta que ahora sí escogí tener puesta mañana para estar en todos estos lugares el 30 de abril. Entonces, hermano, mire, este pasaje, digamos, y estas cosas, recuerde, Israel, ahí en el templo, pero en el terreno de consagración de Israel. Ahora,
Estados Unidos de América fue consagrado a Dios en la zona cero, en la capilla de San Pablo. Y el 11 de septiembre del 2001 devolvió a la nación a ese terreno. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, clamaba desde las ruinas de la zona cero. Escuchen, ¿han notado? Del día de oración, del día de arrepentimiento, finales de abril, el 30 de abril, ¿sí? Ojo, ojo, recuerden, el 30 de abril fue el día en que Estados Unidos, hoy hace 232 años, ya aquí en Nueva York, se dedicó a Dios en oración. Es su día inaugural en la zona cero. Y fue el día en que Washington le dio a Estados Unidos esa advertencia profética. Ahora entienden mi ruta, vengo de Washington y estoy terminando esto acá en Nueva York. Ahora, si ustedes van a la Biblia diaria para este año, que la sacó Estados Unidos en el 85, y dice Biblia, tu andar diario, cualquiera podría verificar que 30 de abril dice destrucción de Babilonia. Y primera de mayo, cuando vuelvo a Colombia, si Dios me lo permite, dice restauración del templo. Hermano, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces, miremos las cosas como son, ¿sí? Miremos la situación, ¿sí? Todo está unido. La zona cero es el comienzo de todas las señales, ¿lo recuerda? De los 9 presagios, de las advertencias, de las señales, la progresión de Dios. Por eso todo tiene que terminar allí en la zona cero, donde comenzó. Zona cero, todo es parte del mismo misterio, ¿sí? Y todavía estamos en esto. ¿Y a quién se refiere? A Abraham Lincoln, ¿sí? ¿Qué dijo en esa proclamación? Mire, ¿quieren saber qué dijo Abraham Lincoln? Escuche, ahí están enviando la foto del pan, dice, cautividad de Babilonia. ¿Ve? Esto es tremendo, hermano. Mira, el 1 de mayo es empezar a la restauración del templo. Yo no escogí esto, hermano. Esto es verdad, es real. ¿Sí? Ahora yo no podía decir estas cosas porque las hubiera arruinado. Satanás hubiera sabido algunas cosas. Yo hablé con algunos en particular bajo oración, pero no podía decir estas cosas, hermano. ¿Ve? El primero es restaurando al pueblo de Dios cuando esta paloma regresa al corazón de la paloma. Ahora, yo no escogí nada de esto, pero Dios me hizo venir aquí. Escúcheme, tuve todos los inconvenientes para llegar acá. Cualquier persona inteligente, normal, hubiera en Los Ángeles devuelto a Colombia. Porque tuve muchos problemas que algún día sabrán que son muy fuertes, que implicaban muchas situaciones internas. Tuve muchas guerras con principados, con potestades, con gobernadores, con situaciones, muchos días difíciles allí y luego mucha incertidumbre de todo para Tucson, que una prueba acá, para Washington, que otra allá, para lo de Nueva York, donde está toda la incertidumbre. Pero Dios ha estado de mano de nosotros, porque Dios sabe exactamente lo que veníamos a hacer. Y yo no escogí esto, no escogimos esto. Hoy puedo decirlo claramente, 5 veces he ido a Israel y 3 a Estados Unidos. Y el orden en que fui a Israel fueron 4 primero Israel, luego 2 Estados Unidos, luego 1 Israel y ahora la última. Eso forma una progresión 4, 2, 1, 0. Y todo termina mañana en la zona cero con esta misión para lo cual habíamos nacido. Lo estoy siendo claro, lo estoy diciendo porque Dios me está dando autorización de decirlo. Es real, es fuerte. Yo no escogí el orden de los viajes así. 2013 fue Israel, 2015 fue Israel, 2017 fue Israel, 2018 fue Israel. Luego en agosto del 2018 fue Estados Unidos primero,
Luego en mayo del 2019 fui a Estados Unidos, ve, ahí están ya 4 Israel, 2 Estados Unidos. Luego en diciembre del 2019 fui a Israel, ya está ahí el 1, 421, y ahora en abril, los vientos de abril del 2021, estoy cumpliendo el 8º viaje directo a la zona 0, y 8 es eternidad. Ustedes vieron la escritura que recibí ayer. Yo voy a tener que responder en el cielo. Si es que yo me inventé esa escritura o fue lo que recibí cuando abrí. Entonces, yo les estoy diciendo la verdad, hermanos preciosos. Hay una progresión 4, 2, 1, 0, como el ajedrez. Entonces, nosotros, escuchen, aquí hay algo muy importante. Hay algo muy fuerte, ¿sí? A espaldas, y acá hay algo secreto que quiero abrir, de la estatua de Abraham Lincoln, en el Memorial Lincoln, en dirección al mirador que está en la entrada del monumento. Mire, y esto es bien especial, yo no sé cómo decirlo, pero hay un documento histórico. Yo no quise leerlo, ni mirar, ni decir nada de eso ese día, pero ahora quiero decirlo. Y acá hay algo muy profundo. Le voy a transcribir parte de las cosas que son inciertísimamente mis ojos han visto y verificado, ¿sí? Dice, considerando que es el deber de las naciones, así como de los hombres, reconocer su dependencia del poder dominante de Dios, confesar sus pecados y transgresiones con humilde dolor, pero con la esperanza segura de que el arrepentimiento genuino conducirá a la misericordia y al perdón, y a reconocer la sublime verdad, anunciada en las Sagradas Escrituras y probada por toda la historia, que solo son benditas aquellas naciones cuyo Dios es el Señor. Y en la medida que sabemos que por su ley divina las naciones, como los individuos, escuchen, como los individuos están sujetos a castigar, oigan bien, están sujetos a castigos y condenas en este mundo. No deberíamos temer con justicia que la terrible calamidad de la guerra civil, que ahora asola la tierra, no sea más que un castigo infligido a nosotros por nuestros pecados presuntuosos para el fin necesario de nuestra reforma nacional como todo un pueblo. Dice Abraham Lincoln, todo esto está allí en el memo. Decir públicamente allí, pero ahora sí, porque era el momento, ya hoy es 30 aquí en Nueva York, y están a unos minutos de que sea 30 allí en Colombia. Yo estoy haciéndolo como el Señor me ha guiado, solo el Señor sabe, todos estos días de desgaste, de fatigas, de presiones, de todo. Dice Abraham Lincoln, hemos sido los destinatarios de las más selectas recompensas del cielo. Hemos sido preservados estos muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación lo ha hecho. Pero nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la mano bondadosa que nos conservó en paz y nos multiplicó, enriqueció y fortaleció. Y hemos imaginado en vano, en el engaño de nuestro corazón, que todas estas bendiciones fueran producidas fueran producidas por alguna sabiduría superior y virtud propia, embriagados por el éxito inquebrantable, nos hemos vuelto demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de la gracia redentora y preservadora, demasiado orgullosos para orar al Dios que nos creó,
Nos corresponde entonces humillarnos ante la potencia ofendida, confesar nuestros pecados nacionales y orar por clemencia y perdón. Ahora, por lo tanto, en cumplimiento de la solicitud y plenamente de acuerdo con los puntos de vista del Senado, hago por esta mi proclamación designar y apartar el jueves 30 de abril de 1863 como el Día de Humillación Nacional, ayuno y oración. Y por la presente pido a todas las personas que se abstengan ese día de sus actividades seculares ordinarias y que se unan en sus diversos lugares de culto público y sus respectivos hogares para guardar el día santo para el Señor y dedicado al humilde desempeño de los deberes religiosos propios de esa solemne ocasión. Hecho todo esto con sinceridad y verdad, descansemos humildemente en la esperanza autorizada por las enseñanzas divinas de que el clamor unido de la nación será escuchado en lo alto y respondido con bendiciones, no menos que el perdón de nuestros pecados nacionales y la restauración de nuestro ahora dividido y sufriente país a su anterior feliz condición de unidad y paz. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos, ustedes están teniendo el privilegio de escuchar la reproducción real de esto. Esta fue la proclamación de Lincoln, la proclamación número 97, hermano. Ahora es demasiado tarde para los Estados Unidos. Allí fue escuchado el clamor del presidente, pero ahora es demasiado tarde para los Estados Unidos, porque indudablemente después de Lincoln se levantaron hombres inferiores como Kennedy, hombres más inferiores como Clinton, aún peor como Obama, y entonces, ¿sí? Mañana conocerán el misterio del oculto en el One World Trade Center y las palabras diabólicas, totalmente diabólicas, que hizo y que están allí en el World Trade Center oculto. La gente sube y no sabe que eso está escrito ahí, pero yo tengo suficiente documentación histórica para saber que es así y espero y aspiro poder traer esa enseñanza mañana. Realmente, por lo menos de mi parte, sé que estoy personalmente entrando en el momento más trascendente de mi vida personal y también sé que por gracia estoy llevando a la novia del Señor Jesucristo, aquellos que creen y escuchan toda la palabra, aquellos atalayas al momento más trascendente, más definitivo, más puntual y claro, porque ahora, allí en 1863, por la intercesión del Congreso y de Abraham Lincoln, Estados Unidos tuvo una oportunidad más, pero ahora, por decreto del séptimo ángel, cuando declaró, oh Estados Unidos, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste, por eso tu hora ha llegado. Estados Unidos tuvo un golpe terrorista que lo debió haber llevado al arrepentimiento inmediato. Sin embargo, hemos visto
una infinidad de cultos, todo lo que han hecho después de esto, todas las cosas que han hecho rebelándose contra Dios. Ya ustedes vieron con sus propios ojos, filmado por mí, el One World Trade Center como desafío babilónico a Dios. Ya ustedes vieron cómo en el Empire State hicieron lo que hicieron, la imagen en la puerta, la imagen de Kali, la diosa destructora. Ya ustedes vieron cómo Estados Unidos se degradó al punto que un mismo 9 de Tamuz, 26 de junio del 2015, decretaron el matrimonio homosexual. Ustedes han visto tantas cosas, tantas cosas. Mire, le voy a dar un dato que los va a dejar sorprendidos y ténganse duro, duro, duro. Yo quedé asombrado. Dios en su gracia permitió que yo viajara a los Estados Unidos el 9 de abril, el día de la resurrección de Cristo y el día de la muerte de Gaitán, y llegar a Los Ángeles el 9 de abril. Pero mire algo muy profundo que quiero que vea, hermano, y lo reto a que se dé cuenta y a que investigue. ¿Sabe usted que el jubileo en la Biblia se supone que es una gran bendición? ¿Cuántos saben que el jubileo es el año de la libertad? ¿Cuántos saben eso? Pero ¿cuántos saben que si cuando se toca la trompeta del jubileo, un pueblo o una persona lo rechaza y quiere seguir siendo esclavo, ahora lo llevan a un poste y con una lesna orada en su oreja y queda esclavo para toda la vida? ¿Cuántos saben eso, que el jubileo puede ser maldición total? Entonces, el dato que les voy a dar ahora los va a dejar sorprendidos y sobre esto les voy a ampliar. Esto lo digo así como dije lo de hoy en el Memorial Lincoln. Solo dije algo, pero hoy traje la predica. Y esto que les voy a decir los va a dejar aterrados. Mire, en el nombre de Jesucristo, lo digo, y verifíquenlo, de todo lo que ha pasado con el coronavirus en el mundo, que entre otras el coronavirus está en la Biblia y lo voy a probar en estos días, lo voy a predicar, hasta la distancia que hay entre el 2001 y el 2020, cuando inició el coronavirus de fondo. Esos 19 años están establecidos en la Biblia y hasta el nombre, fíjate que a pesar de ser 2020 se llamó COVID-19 porque está establecido en la Biblia eso y luego lo voy a probar. Pero mire, a lo que quiero mostrarle con respecto a este asunto que estoy hablando, porque es muy, muy delicado. Oh Señor, déjame decir esto, Padre. Autorízame a decir esto que voy a decir. Sí, estoy autorizado por el Señor para decirlo. Estoy autorizado para decir esto. Gracias por la espera. No sé por qué fue la espera, pero tendrá algún propósito. Creo que estamos muy cerca a entrar al 30 de abril allá en Colombia, porque aquí en un par de minutos van a ser la 1 de la mañana del 30 de abril en Nueva York y creo que estamos por entrar a 2 minutos o 3 minutos en Colombia. Y esto que les voy a decir es verdad, ustedes pueden verificarlo. Mire, en la historia de esta pesadilla, de esta pandemia, de esta pestilencia, recuerden cómo comencé el culto diciéndole que habría tres cosas. Cerraría los cielos y comenzamos con el verano fuertísimo, muy fuerte, y hizo quemar Australia. Ustedes recuerdan, así comenzó el 2020. Esa quemazón de Australia, murieron más de 500 millones de animales, hermano. Ustedes lo recuerdan, pero además ustedes verifiquen y se darán cuenta que el año 2020 fue el año de la plaga. Esto no lo sabían, pero ahora ya lo saben, fue el año de la plaga. Sabían que fue el año de la plaga, pero no sabían que eso estaba junto. Y también Amazonas. Y luego, mire, el año 2020 fue el año de la pestilencia. Entonces están juntas esas palabras. El secreto de 2 de Crónicas 7:14 está en el 7:13, porque se juntan. O sea, el año de las langostas, perdón, de las langostas. Entonces,
Mire, tenemos, cerró, voy a leer 7:13 para que lo mire. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, uno, y si mandare la langosta que consuma la tierra, dos, o si enviare pestilencia a mi pueblo, tres. Ve, era 2020 todo eso. El verano impresionante que trajo los incendios de locos, luego el año de la langosta en el mundo, compruébenlo. Y luego, hermanos preciosos, la pestilencia, el coronavirus, hermano, la pandemia global por primera vez en la historia. Jamás, jamás una pandemia había tocado todo el planeta, hermano. Jamás. Ahora, este llamado al arrepentimiento es para la novia, solo para la novia, hermano precioso. Y ahora sí, le voy a soltar el pastel gordo, ya siendo exactamente entrando al 30 de abril en Colombia y una hora transcurrida del 30 de abril aquí en Nueva York City. Hermano, mire, yo quiero que usted sepa esto, lo mire, lo vea, lo capte, lo dimensione. Recuerda lo que yo le dije, un jubileo es libertad o esclavitud. Ahora, yo los reto a que verifiquen de toda esta pestilencia, de toda esta pandemia, los días que registraron más muertes en el mundo entero, escuche bien lo que le voy a decir, fue el 9 y el 10 de abril del año 2020. Y fue en la ciudad de Nueva York. Ustedes pueden verificarlo. Entre el 9 y el 10 de abril del año 2020 se registró el mayor número de muertos en la historia hasta hoy, en toda la pandemia del coronavirus, y fue en la ciudad de Nueva York. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Y yo los reto también, y lo voy a decir esto y lo voy a dejar sorprendido. Sobre esto voy a predicar un culto entero, pero hoy le estoy soltando el dato para que quede inquieto. Porque, hermano, el 9 y 10 de abril de 1970, Nueva York fue la primera ciudad que aprobó el aborto en los Estados Unidos de América. La Corte de Nueva York fue la primera ciudad, no, la Corte de Nueva York, en Nueva York fue la primera ciudad de Estados Unidos que se aprobó el aborto en los Estados Unidos de América. 50 años antes del 9 de abril del 2021, del 2020, perdón, cuenten, 1970 a 2020 son 50 años, el jubileo maldito del aborto, hermano, el jubileo maldito del aborto. Así que considero que este culto predicado desde acá, desde Nueva York, ya entrada la primera hora del 30 de abril y ya entrados allá los primeros minutos del 30 de abril, hermano. Se los estoy diciendo en el nombre de Jesucristo. Esto ya no tiene reversa. Verifiquen entre 9 y 10 de abril el mayor número de muertos. Ustedes recuerdan las secciones de Nueva York. No daban los hospitales, tocó hacer cosas, entierros anónimos, de todo. Ahora esta ciudad está normal por la calle, claro, con medidas, pero normal, normal, como si no hubiera pasado nada. No les sirvió. Entonces ahora viene una destrucción total sobre Estados Unidos y sobre el mundo. Vuelvan a ver innumerable cantidad de veces lo que fue dicho desde la zona cero, porque no fui yo, fue Dios. Solo utilizó este vaso el 28 y mañana van a hacer cosas mucho más tremendas. Tiempo de despertar, novia de Jesucristo. Tiempo de buscar de Dios. Tiempo de entrar en mucha más seriedad con el Señor. Porque ya no son los días de Abraham Lincoln, son nuestros días, son los días de la hora cero. El profeta de Dios dijo, yo no lo inventé, la cuenta regresiva es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
listos para cero. ¿Qué más están esperando? Mañana, 30 de abril. Completo el paralelo. Yo no inventé el paralelo. Yo he hecho cientos de viajes a muchos otros lugares. Estaba en Egipto, en Grecia, en Alemania, en Italia, en Portugal, en Francia, en México, en muchas partes, pero solo he hecho 5 a Israel y 3 a Estados Unidos. Gracia y perfección. Cuando sumas es 8 y lo último es acá a la zona cero. Yo había venido a Estados Unidos en otras cosas, ¿sí? Pero nunca acá a Washington y después a Nueva York, zona cero. Algo nos debe estar diciendo todo esto y yo lo estoy diciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Novia, quédate con la palabra. Novia, quédate con el mensaje. Novia, lo que dijo el séptimo ángel es verdad. Novia, necesitas descubrir la historia real de las cosas. Yo no me inventé lo del Empire State Building, ¿sí? Y una cosa es todo lo que les conté, ustedes lo creyeron, lo verificaron, pero ahora lo están viendo con sus ojos en vivo y en directo por un testigo ocular. Yo no escogí ser el testigo ocular. Quiero decirles que todo esto lo he hecho con amor. Quiero decirles que todo esto ha requerido una inversión tremenda. No más subir al Empire State Building me costó $170. Porque yo con acompañante y lo hago con gusto. Y mañana a la otra torre también algo equivalente. ¿Por qué? Porque necesitaba los medios, la ayuda, la alianza, todo, todas las cosas, pero todo esto es con amor, para beneficio de la novia, para que puedan evidenciar. No sé si se dieron cuenta, allá arriba no estaba haciendo cero viento, pero cuando yo empecé a hablar la palabra, el viento se desató de una manera impresionante, hasta el punto que lo último que estaba diciendo no se podía oír. Tanto que los guardias tuvieron que sacarnos bajo seguridad, resguardándonos, porque cualquiera se podría tener algún accidente. Esto fue tremendo. Una cosa es lo que ustedes oyeron y otra es lo que yo viví. Me tocó coger el celular con las dos manos. Dios es mi juez. Ni siquiera ese viento estaba en la Torre Eiffel, para los que estuvieron conmigo en la Torre Eiffel. Una cosa muchísimo más fuerte y poderosa. Así que hermanos, estamos a horas del desenlace de todo. No significa que va a acabarse el mundo mañana. No, yo no pongo fechas, ni días, ni horas, pero significa que para Dios esto está llegando a cero. Solo es cuestión de muchas cosas y que ustedes reflexionen. Yo no inventé esto. Esta mañana cuando hablaba con el hermano Germán Artunduaga, me dijo unas palabras tan bellas, tan gloriosas. No las voy a decir, pero no vienen de cualquiera. Y yo pienso que lo que él dijo fue una transferencia en algo muy definitivo, entendiendo que Germán forma la inicial de Germán Artunduaga, Gerar. Y Gerar es el capítulo 20 de Génesis, para entrar luego al 21, que es la entrada del Hijo prometido. Yo sé esas cosas y yo entendí cuando él dijo estas cosas. Yo estaba muy impresionado en mi corazón, caminando y meditando, porque estaba como dopado en el espíritu. He caminado millas y millas, kilómetros y kilómetros. Solo Dios sabe, asoleándome, bajo sol, bajo lluvia, bajo muchas cosas, pero para traer la cosa correcta a los hijos de Dios. Quiero decirles que los amo. Quiero pedirles perdón por cualquier error humano. Quiero decirles que para mí ha sido un privilegio traer el pan para ustedes. Quiero decirles que de verdad los amo y que me he tomado en serio la Biblia, el mensaje, la historia, y he querido hacer caso al profeta y ser intrépido y hacer las cosas para que ustedes las conocieran de primera mano y supieran que hay una sutil diferencia entre una cosa y otra. Muchos solo sabrán, oh, Israel y Estados Unidos, Asia, hay un paralelo, Washington y Lincoln con David y Salomón y esto y lo otro, y quedarse solo ahí a lo que ustedes conocen hoy. Lo digo para la gloria de Jesús. Hemos desgastado nuestros días, nuestras noches, para traer algo serio y seguiremos avanzando porque esto apenas comienza, pero tenía que dejarlos en los vientos de abril para finalizarlos con la isla, allá al final de Manhattan, con la Estatua de la Libertad. El Señor Todopoderoso los bendiga, los ayude, los vindique. Vamos a orar. Señor Padre,
Perdóname tener a tus hijos tan tarde, Señor. Sabes que no era mi intención, pero ahora comprendo que tú tenías un propósito con esto. Ahora comprendo que todo se dio de una manera muy especial. Padre, te amo. Te glorifico, Señor. Tú conoces nuestro corazón y sabes que nos hemos tomado esto muy en serio. Padre, hoy puedo decir que por gracia soy un testigo vivo en todo Estados Unidos de tantas cosas gloriosas que pasaron, desde el Cañón Sabino hasta la calle Azusa, hasta los Terminmore en Los Ángeles, hasta la zona cero en Nueva York, hasta el Empire State Building, hasta la tumba de Rebeca y tantas cosas, hasta el Capitolio en Washington y el Memorial Lincoln. Hoy todo el cuadro está completo, Dios, en diferentes viajes, hasta la batalla del Álamo en San Antonio, Texas. Y hoy mirando hacia atrás digo, Señor, ¿quién era yo? No era nadie, Dios. Seguramente era el menos indicado, Padre, menos capacitado. Pero yo creo que tú tienes un propósito con cada ser. Así que Gine, Señor, he aquí para cumplir esta última parte de un propósito que tenías desde antes de la fundación del mundo. Te quiero glorificar, te quiero adorar, te quiero alabar, te quiero bendecir. Te quiero dar gracias por las almas. Te quiero dar gracias por tu amor. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Realmente te amamos, Señor. Eres maravilloso. Bendice los diezmos y ofrendas de tus hijos y bendice sus corazones. Y te entregamos nuestro corazón, Padre. Gracias por todas las expresiones de cariño de cada uno. Y gracias por mi pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Vamos a orar para terminar. Los amo mucho, profundamente. Dios nos ayude, les permita dimensionar que estamos entrando en el momento más serio de toda la historia de la humanidad. Mañana el culto, espero y aspiro que sea a las 9 de la noche, de hora de Colombia. Padre Santo, gracias un día más. Gracias por haberme dejado traer los vientos de abril, en el penúltimo y último día de abril. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu proscuneo, por la adoración que nos das en ti. Gracias porque podemos adorarte en espíritu y en verdad, desgarrando nuestra alma delante de tu trono. Impresionantes vivencias hemos tenido. Gracias por tu pueblo que ha acompañado todo esto con interés genuino. Perdona a los que no se dan cuenta. Perdona a los que no pueden valorar. Permite que este pueblo escuche este culto varias veces y pueda meditar en las palabras tan sensatas, prudentes y pertinentes del gran The Honest Ab, del honesto Abraham. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos. Amén. Buena noche para todos.